Ya, sí, está grabando. Bien, entonces lo que le quiero comentar algunas cosas sobre Machine Learning unas cosas un poco generales y otras más específicas a clasificadores. Ya, uno es con respecto, ya la primera parte es como un poco general, eh, pero yo creo que se está haciendo un diplomado. Y les cuento como introducción. Les cuento como introducción. Acá hay tres términos que quiero más conceptual. Ya, después de la parte más práctica. Que quiero diferenciar y a ver si es que estamos claros. Data Science o Science, inteligencia artificial, otros términos, y Machine Learning. Ya se los comento porque hace poco hay habido una discusión entre profesores y carreras y todo eso. Entonces, si quieren crear una carrera, hay una idea, pero la verdad es que no va a funcionar. Pero ahí está esta idea de crear una carrera que sea algo así como ingeniería en ciencia de datos e inteligencia artificial. ¿Ya? Les quería comentar al menos en mi opinión, esto sería, están mezclando peras con manzanas, pero en general para el público y como lo mismo. ¿Ustedes ven cuál es la diferencia entre inteligencia artificial y ciencia de datos? ¿Alguien que puede decirme? Son muy parecidos como para ser una persona experta en las dos cosas al mismo tiempo. ¿Alguien? ¿Es lo mismo ciencia de datos que inteligencia artificial? ¿Se puede hacer una carrera que sea en inteligencia artificial y ciencia de datos? No, no, nadie. Bueno, bueno, al menos que sobre todo que está el taller de ciencia de datos. Así que como que, y no es el taller de inteligencia artificial. Creo que se lo he estado recalcando, intentado. Ciencia de datos tiene que ver con conocimiento. ¿Ya? Y la idea es lograr entender qué está pasando. ¿Ya? Y es un objetivo que significa que uno tiene que ser experto en el área, como veíamos recién, tiene que saber del problema. Y claro, saber de computación es súper útil, pero recuerdan este diagrama de tres cosas. Uno tiene que saber de computación, uno tiene que saber de estadística, de algún gráfico, pero uno tiene que saber del área. Y hacer ciencia de datos, yo creo que es una mentira de computación, de los computadores, es decir, que uno puede ser, estudiar una carrera de ciencia de datos, estamos listos, porque al menos le falta otra carrera, que es la carrera del conocimiento de el área en que van a hacer ciencia de datos. ¿Ya? Es, En cambio, en la parte de inteligencia artificial es un poco distinto, tiene que ver más que ver con ser inteligencia artificial y bueno, que inteligencia, pero, pero sí tiene que ver más con hacer software, estos desarrollos, software, inteligencia artificial es bien ligado a computación. Es difícil separarlo de la computación misma, de los algoritmos. ¿Ya? En cambio, ese datos sí se puede separar porque tiene que ver más con conocimiento y lo otro es una herramienta. En cambio, la inteligencia artificial está harto más cercano al fin mismo, ¿ya? El software. ¿Ya? Y al menos eso es todo. No sé si. Entonces aquí esto tiene que ver con software, el interés tiene que ver con software, crear software. ¿Ya? Se ve que es distinto de data science. Uno hace software, pero el software es un medio porque uno le interesa explorar y entender qué está pasando. En cambio, la inteligencia artificial, el objetivo es hacer software. ¿Ya? Y hay que saber de software, de desarrollo de software. ¿Ya? Y claro, crear software, ¿qué tipo de software? Entonces, usualmente tiene que ver con automatizar, automatización. Ya. Bien. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Alguien que no esté de acuerdo? Ya. Y lo otro, esa es una diferenciación, y lo otro es inteligencia artificial de esos machine learning, que se las voy a comentar ahora. Ya. Ya. Usualmente, claro, ¿cómo es machine learning? Bueno, en un programa típico uno tiene datos, uno tiene reglas, que es, digamos, el software. Los if, digamos, los if, los ciclos, yo aplico mi algoritmo sobre los datos y obtengo resultados. ¿Ya? Y puedo etiquetar datos mediante algún algoritmo. Que yo sé, entonces uno programa, cuando uno programa uno sabe
no sabe las reglas. ¿Ya? Y en Machine Learning la idea es hacerlo al revés. Es decir, si yo tengo datos y tengo el resultado esperado, ejecuto un algoritmo que me descubra la regla. Es algo así como si tengo una función, es como programar en forma indirecta, ¿cierto? Si tengo una función f, y tiene cierta entrada y me genera cierta salida, ¿cierto? Y ahí está el cuerpo de la función. Uno, con muchos pares de entrada-salida, quiere llenar el código, quiere generar el código que logra que para esta entrada genere esa salida. ¿Ya? Esencialmente generar ese código son machine learning. ¿Ya? Es como programar, pero mediante ejemplos. Y la programación no la hace directa, sino que se genera. ¿Ya? Yo creo que a esta altura estará más convencido. Alguna vez tenía amigos que me decían que cómo no está una inteligencia, una red neuronal o una programación, no tiene sentido. Y efectivamente un programa, una red neuronal, con capa y todo esto es un programa. ¿Ya? Ya. ¿Alguna pregunta? Ya. Y para esto lo habíamos visto antes, que está el mundo real, pero el mundo de la computación, esto es el mundo real, son cosas, elementos físicos, personas, qué sé yo, y en el mundo de donde viven todos estos algoritmos son datos. Y acá esta flecha de acá es clave, que es la representación, y eso no es obvio cómo se hace. Y parte de la ciencia de datos es lograr definir eso, cómo un cliente se transforma en número, ¿ya es cierto? Y, 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 y ahí usualmente es la fuente de todos los problemas. ¿Ya? Ya, más allá del algoritmo, después cómo hago las cosas con los números, es cómo tengo los números el problema. Ya, ya, ya. Entonces, inteligencia artificial tiene que ver con, claro, en forma general, hacer inteligencia artificialmente. Pero inteligencia acá hay distinto, a veces comportamiento, como aquí es el comportamiento humano, pero a veces, claro, dice resolver problemas, o a veces adaptarse, sobrevivir. ¿Ya? ¿Ya? Pero al menos yo creo que más allá de inteligencia, que es difícil, o es un poco más difícil la definición, porque hay distintos objetivos. Cuando uno dice inteligencia artificial, yo creo que más o menos claro que es software, ¿cierto? Para todos, como que no hay mucha discusión que, ah, claro, en un robot, diría, pero un robot de inteligencia artificial, claro, pero el robot la parte física, pero después el movimiento de decisiones sobre su movimiento de una mano robótica, la decisión es un software, ¿ya? Entonces esa es como la parte artificial. ¿Ya? ¿Cuál es mi punto aquí? Que encuentro que es súper raro separar, que era una carrera de inteligencia artificial que sea distinto a una carrera de ingeniería en computación. Ingeniería de inteligencia artificial, distinto de ingeniería en computación, no, personalmente no veo cómo se podría separar, pero hay personas que sí. Bueno, eh, eh, igual es un tema de discusión. ¿Ya? Y la parte no es lo mismo, pero yo creo que es harto más práctico definir como inteligencia artificial como automatizar decisiones, donde hay decisiones, ¿por qué? Porque son decisiones que toman los humanos según, y a veces se equivocan o no. Es distinto un algoritmo que buscar el máximo de un número, por ejemplo. Ahí como que no corre el algoritmo. Pero claro, seleccionar el mejor de algo y ese mejor no es obvio, es medio ambiguo, eso sí es inteligencia artificial. Entonces son tipos de algoritmos que son un poco más falibles. ¿Ya? Y si no es falible, entonces probablemente un algoritmo útil. ¿Ya? Machine Learning es lo que vimos recién, es programar en forma indirecta, ajustándose a datos. ¿Ya? Entonces es como modelar o programar sin tener que, claro, programar o modelar sin tener que hacerlo explícitamente, sino que uno lo hace ajustando a datos históricos. Y ahí es donde viene cuando, esto es muy útil cuando no sé bien cuál es la regla, entonces me ajusto a la regla que salga de los datos y uno descubre la regla. Ya, ese es como el caso especial de Machine Learning. ¿Ya? Y eso es muy útil para hacer inteligencia artificial. Como aquí tengo que automatizar decisiones y las decisiones son difíciles, eh, puedo intentar hacerlo por reglas, pero, y esa ha sido, o fue la forma tradicional, y que le iba más o menos, no, por eso inteligencia artificial como que no aprendía mucho porque los resultados no eran muy buenos, porque claro, quiero intentar automatizar decisiones que son difíciles, pero si las tengo que yo, y se me tiene que ocurrir el if,
son difíciles porque no se me ocurre. Entonces, por eso era difícil lograr un resultado. En cambio, Machine Learning es una buena forma para hacer inteligencia artificial. ¿Ya? Espero que vean eso. No es lo mismo. Ahora, eh, pero sí es, eh, los programas de inteligencia artificial en general, cuando usan Machine Learning uno para implementarlos, es buena idea, funcionan bien. ¿Ya? Y eso es lo que ha hecho que todo vaya súper bien en los últimos años para inteligencia artificial. ¿Ya? Juan Manuel, Sí, te puedo hacer una pregunta. sí, sí. Mira, en mi trabajo hay una discusión filosófica ¿Ya? respecto a si los programas o los modelamientos con Python, ¿cierto? Que se hace de Machine Learning, son sujetos a análisis de calidad. Hay herramientas automáticas, por ejemplo, como el SonarQube u otros que te dicen, mire, su código está con cierta calidad. Ah, ya. Eh, entonces se producen varios enredos ahí entre la programación como tal versus el uso de herramientas o prehechas, ¿cierto? Entonces quería preguntarte tu opinión, o sea, Sí, yo creo que no aplica mucho eso. ya, Además, esta herramienta de calidad típica que miran el código fuente y te dicen algo, por supuesto que, como le decía, un modelo preentrenado o entrenado es código fuente esencialmente, claro, pero claro, no cumple entonces yo creo que esas herramientas quedan cortas, pero claro, pero la calidad de un programa efectivamente sí se puede medir. Incluso estos con inteligencia artificial y modelos preentrenados, solo que hay que medir la salida y eso es parte del proyecto, o sea, del taller de ahora, que tienen que medir la salida, la calidad, ¿cierto? Buenas, malas, falso positivo, falso negativo y qué sé yo. Y se valoría eso como más a través de su comportamiento de resultados, más allá de leer el código fuente. ¿Ya? ok. Eh, eh, Cuando uno usa, gracias por la pregunta, ya, cuando uno usa, por favor, si alguien tiene más preguntas, por favor, interrúmpanme. Eh, Cuando uno quiere hacer Machine Learning, uno asume que el pasado predice el futuro, ¿no? ¿Ya? Y se dice que es como manejar, es conducir mirando el espejo retrovisor. ¿Ya? Eh, Tiene que poder hacerse así. ¿Ya? Y claro, pero ¿cómo lo voy a conducir por una calle? Claro, una calle desconocida mirando el espejo retrovisor, no hay por dónde, pero si fuera una pista, una pista así como de carrera, un óvalo, cosas así, claro, mirando el espejo retrovisor, sé dónde estoy y puedo manejar, mirando el pasado. ¿Por qué? Porque es repetitivo. Ya, espero que vean que esos son los casos buenos para hacer machine learning, ¿ya? O lo que uno asume que es así. Y hay casos donde no va a suceder, y ojo, tienen que saber eso, que no va a poder tener mucho sentido hacer machine learning si es que la cosa no, en el futuro no se parece al pasado. ¿No? ¿Ya? ¿Ya? Eh, ya, y otra cosa, pero esto es más sutil, es tratar, más que nada para hacerles el punto de que inteligencia artificial es distinto de machine learning. No es exactamente lo mismo. Diría que la diferencia fundamental es que inteligencia artificial tiene que ver con el qué, el problema que quiero hacer. Eh, quiero automatizar alguna decisión, usualmente automatizar algo, ¿ya? Eh, y ese algo tiene que ser falible, porque si no es falible y quiero automatizar algo, es computación tradicional, un programa, haga unos if y estamos. ¿Ya? Pero cuando no lo sé bien y tengo que o hacer unos if, pero me las tengo que jugar y tomar yo algunos riesgos, y el algoritmo podría fallar, eso ya es inteligencia artificial. Entonces, es como que el problema define si es que el problema es de inteligencia artificial o no. ¿Ya? Por eso me refiero al que es el problema. Define si es que es inteligencia artificial o no. ¿Ya? Y en cambio, Machine Learning es el cómo. El cómo lo hago, ¿cierto? Es ajustarme a los datos. ¿Ya? Entonces, usualmente, como decía Machine Learning, este cómo es súper bueno para resolver inteligencia artificial. ¿Ya? Bueno, y a veces he visto que se hacen estos gráficos como que Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial, pero yo me gustaría tratar de recalcar que de lo que he visto, así como de blog posts y cosas así, dicen como que Machine Learning es un tipo de inteligencia artificial, pero ajustarse a los datos se puede hacer para más otras cosas que no sean únicamente resolver problemas de inteligencia artificial. ¿Ya? Esto eh, los modelos son súper útiles y claro, y de hecho uno se ajusta a datos no necesariamente para resolver un problema de inteligencia artificial, sino que para entender, por ejemplo, un problema. ¿Ya? No sé, la regresión lineal es un tipo de machine learning. Y
bueno, los que tomaron algo así como más un ramo físico, uno hace regresión lineal para entender algo y eso es Machine Learning. Y uno no está resolviendo un problema de inteligencia artificial. ¿Entendés? Yo diría que menos para tratar de comento esto, para tratar de que entiendan el concepto que no es lo mismo. ¿No? Después la práctica en el lenguaje coloquial es lo mismo, lo usan, ahí los periodistas lo usan como sinónimo, pero si ustedes toman el taller o aquí el diplomado, espero que puedan ser más sutiles en la definición. ¿No? Eh, y en el caso de Deep Learning, claro, aquí Deep Learning es un tipo de Machine Learning, ya que tiene dos cosas. Uno es que claro, usa redes neuronales, bueno, artificiales, ¿ya? Se entrenan, pero además no es solo eso, porque Machine Learning existe, Deep Learning existe hace poco y las redes neuronales con capa existen desde el principio. Eh, o sea, hace 50 años que están, pero Deep Learning no tiene 50 años. ¿Y por qué? Porque además, esto igual un poco más técnico, son las redes especiales para que, eh, a ver, en una red neuronal típica, que es la que usarían acá en el taller, la entrada es un vector y la salida es un vector. Y en este caso, la red neuronal no le va mucho mejor que cualquier otro modelo que asocia vectores con vectores, como un árbol de decisión, por ejemplo. ¿Ya? O sea, da un vector, digo, aquí la salida, estas son las clases. Un árbol de decisión, algo bayesiano, va a dar lo mismo, porque el problema es que la flecha de input, como le decía, la flecha de input, el que creo la entidad del mundo real, la convierto a un vector, ahí está el tema. Y si el vector está definido, los distintos algoritmos esencialmente tienen que lograr lo mismo y uno lo logra un poco más, poco menos, pero al final logra el mismo resultado. ¿Ya? En cambio, Deep Learning, ¿por qué cambió esto? Porque intentan de implementar esta flecha. ¿Ya? Y uno le pasa el dato más crudo, le pasa el texto libre, ¿ya? Uno le pasa la foto sin analizar, le pasa el audio directo, capturado, y ahí uno hace un análisis del el dato, y para eso son esenciales estos modelos tipo redes convolucionales o redes recurrentes para poder ir analizando datos. ¿Ya? Entonces, eso es lo clave de Deep Learning que analiza, es, nos permite analizar datos. ¿Ya? En cambio, Machine Learning nos permite clasificar datos ya convertidos en vectores. ¿Ya? Y ese es el análisis que uno hace a mano. ¿Ya? Entonces, ¿no? Que el Deep Learning es súper útil y por eso es que tiene un término nuevo, porque el ingreso es un dato más crudo. ¿Ya? Uno no entra a vector necesariamente, puede entrar matrices o puede entrar a arrays de largos variables. ¿Ya? Y eso hace que uno analice el dato crudo. ¿Ya? Y, bien. em, ya, Deep Learning usualmente cada un tipo de Machine Learning, pero ahí yo diría que le ha ido muy bien porque ese sí que funciona para casos de inteligencia artificial. Claro, aquí me preguntan si es que el tipo hay casos de usar Deep Learning para algo que no sea inteligencia artificial. No se me ocurre. Probablemente yo creo que Deep Learning sí es como para hacer inteligencia artificial y para quisiera hacer algo, o no se me ocurre algo que no sea inteligencia artificial. ¿Ya? Porque esto de analizar datos para automatizar algo. Porque, claro, uno diría, pero es que puedo analizar datos y entender. Es que salen modelos que no son entendibles, entonces no me sirve para entender qué es lo que está pasando. Bueno, ya. ¿Eso? ¿Alguna pregunta o comentario? Ya. Estoy medio básico, medio conceptual. ¿Ya? Bueno, Machine Learning, ¿cuándo usar Machine Learning? Problemas difíciles de codificar en reglas, claro, porque como estamos programando en forma indirecta, entonces le doy entrada, salida, y ahí que busque algo lo mejor que se pueda. Y porque si yo intento hacer los GIF, no se me ocurre. ¿Ya? Esos son los casos. Problemas con cambios constantes en el tiempo, ¿por qué se refiere con esto? Porque si con cambios constantes uno es muy cómodo ir descargando datos nuevos, actualizados y ajustar modelos. ¿Ya? Si lo hago a mano, tendría que ir programando cada rato haciendo programas y ver cómo va cambiando para yo cambiar los bits. ¿Ya? Para si quiero hacer un predictor eh, a mano. En cambio, Machine Learning es útil esto, en este caso, de que los datos van cambiando y podrían cambiar la distribución. ¿Ya? En general, cada problemas de percepción son útiles con Machine Learning. Más que Machine Learning, claro, el tipo especial Deep Learning es como el mejor por estos casos. Eh, Problemas desconocidos con poco conocimiento teórico. De hecho, este interesante, se los pongo acá porque eh, en Machine Learning uno se ajusta a los datos
Y claro, uno a veces pasa que uno no sabe bien qué está haciendo y uno hace un ajuste a los datos y listo. Me acuerdo, le puedo mostrar un caso alguna vez que era un proyecto de meteorología, de predecir si es que iba a estar con contaminación, con smog o no, en Santiago, en función de las estaciones, y cada uno tenía los datos de la estación y el día siguiente si es que había una emergencia o no. Y ahí uno hacía unos modelos, ¿ya? Pero me acuerdo que trabajaba con unos que eran meteorólogos como expertos y decían, no, que la estación de acá es muy importante, tienes que calcular el diferencial del gradiente, de cómo cambian los vientos, porque eso permite predecir. Y le decía, ya, ok, voy a encontrar los datos, permiso. Y, 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 y es súper curioso, encontré que era hasta como feo, porque como uno se ajusta a los datos, es como que uno no requiere tanto, uno requiere un poquito para saber que uno está haciendo barbaridades, eh, pero el campo del experto mismo queda como raro porque, ¿cómo le paso? Yo sé que tiene que ir por acá, por el gradiente de esta estación, por esta estación, aquí hay un viento y este es el que influye. Y después entrenamos efectivamente, claro, tenía que ver, pero uno no lo pone como input. Entonces ahí, claro, en principio no, pero después uno, si es que uno tiene conocimiento teórico, mucho mejor, uno lo va ajustando y sacando datos que no tienen sentido y poniendo, ayudándolo, digamos, ¿ya? Para que el algoritmo converja hacia donde uno sabe que tiene que ir. ¿Ya? Pero si es que uno no tiene idea o tiene muy poca idea, a veces ajustarse a los datos y ya. Y claro, pero lo pongo ahí como, claro, un beneficio, pero a veces es un riesgo. ¿Ya? Si es que uno no sabe nada y está ajustando y me dice, estoy listo, como esto que uno, este caso que como le gustan a los computines de no sé, tengo radiografías de cáncer, ajusto los modelos y ahora ya sé, soy mejor detectando cáncer. Y chuta, no seas tan así, hay que decirle, porque estas cosas médicas es bueno que uno mm, hable con un médico y sepa del problema, ¿ya? Antes de empezar a automatizar cosas. Claro, para la tarea está bien, pero en la parte real, práctica, uno sabe que uno no puede ir con datos reales, con pacientes, empezar a uno a dárselas de computing que se las sabe todo. Bueno, no sé si alguien está en desacuerdo, de acuerdo. ¿No? Casos donde no usar Machine Learning, cuando no hay datos, ¿cierto? Obviamente, cuando no se pueden cometer errores, ojo con esto, ¿cierto? Porque uno asume que se tienen que poder cometer, y uno juega los falsos positivos, falsos negativos, se va a equivocar esto, ¿ya? Y si es que no es posible equivocarse, es porque hay un ideal y ahí uno tiene que ir con programas para poder explicar por qué se equivoca. No es este y este otro. ¿Ya? De hecho, tiene que ver con esto mismo, de la justificación de la respuesta. Así que uno tiene que justificar por qué decide esto. Machine Learning es el mejor caso. No es la mejor forma de resolver este problema porque todos quedan modelos entrenados y después uno tiene que tratar de decir, mira, claro, eventualmente hay unos, dar los datos que justifican mi respuesta. Ahora, las redes neuronales no dan eso, pero hay otros que uno podría decir, mira, se parece a este dato de entrenamiento y por eso estoy respondiendo este resultado. Pero en general sale mejor ahí hacer unos programas y decir esto es porque el instanto que me dieron que el analista dijo es eso. ¿Sí? Eh, y el otro caso es que este también, si que la regla es conocida, no tiene sentido hacer machine learning porque va a descubrir la regla que ya uno sabe qué es. ¿Ya? Y pasa con esto de cuando uno etiqueta datos y después hago un machine learning sobre los datos que, no, se haga un programa que etiquete datos automáticamente y después entrena un modelo que entrene eh, de los datos que fueron etiquetados mediante un programa, no tiene sentido porque el machine learning va a descubrir el programa, ¿no? ¿Entender? Que generó los datos etiquetados. ¿Ya? Y por eso es que no tiene sentido hacer eso, porque si uno sabe la regla, que fue cuando hice el programa, ¿para qué hacer machine learning? Me dice, pero obvio, de repente uno le dan ganas de poder etiquetar datos automáticamente mediante un programa. Ya, sepan que no se puede hacer. Si se puede hacer, entonces no entrena. Vale. Bueno, si una heurística siempre entrega un buen resultado, entonces tampoco hay que complicarse. Ya, si que unos if logra un 90 y tantos por ciento, no haga machine learning. ¿Ya? Haga los if nomás. Esa sería como la conclusión ahí. Bueno, bueno, en general, todo depende de los problemas, el problema particular.
Eh, Usualmente en Machine Learning uno tiene objetivos, recolección de datos, representación de las actividades, tratamiento, evaluación, instalación, uso productivo y luego monitoreo, evaluación y mantenciones posteriores. ¿Ya? Avanzando. Hay distintos algoritmos y aquí vamos a llegar a la parte que el tema específico. Hay dos tipos de algoritmos, familias, que los tienen que haber visto, ¿cierto? Los no supervisados, donde no hay información extra, los puntos son de todos de un mismo color, son datos solamente. Y ahí, ¿qué se puede hacer ahí? Y ahí es donde entra el clustering, tratar de buscar esos puntos, cómo se agrupan y tratar de ponerle colores, ¿ya? Descubrir qué colores hay, ciertos colores son grupos, agrupaciones. ¿Qué agrupaciones hay en los datos? Ya, eso sería la tarea que uno hace cuando no tengo datos y no tengo tipos de datos, ¿ya? Que son los modelos no supervisados. Y los otros son los modelos supervisados, que es cuando yo no solo tengo datos, sino que sé qué significa, qué tipos tiene, como los colores, digamos, eh, los buenos de los malos, ¿ya? Entonces, ahí se pueden hacer otras tareas como el clasificador, ¿ya? O la regresión, que es como predecir un número, ¿ya? Y la clasificación, en el caso discreto, predecir una etiqueta de un conjunto finito, ¿cierto? Uno, A, B, C, ¿ya? Y regresión es un número continuo entre 0 y 100. ¿Ya? Eh, claro, eso se puede hacer, esto todo se puede hacer cuando hay datos etiquetados. Yo sé cuál es la meta, ¿ya? Ok, entonces ahora yendo alguna pregunta de esto, ¿no? Ya. Ahora viendo a clustering, en el caso particular de clustering, tenemos datos y queremos descubrir qué patrones hay. Entonces tenemos nubes de puntos y queremos saber qué grupos podrían haber. En realidad, esto viene de, hay una tarea que como que el nombre ha perdido, antes era un nombre más sexy, que se llama, del área, digamos, se llama data mining, minería de datos. La tarea de data mining es como uno va explorando y mirar datos, mirar a ver qué es lo que hay. Ya, y la tarea de clustering está bien ligada a minería de datos. Era como la tarea más importante de data mining. ¿Ya? Les dejo el concepto ahí porque, por si lo leen, cuando dice data mining, hay otras tareas, en general está bien orientado el data mining a los modelos no supervisados, digamos, en su concepto. ¿Ya? Y de los modelos no supervisados hay distintas tareas, pero la tarea más común es el clustering. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo, entonces, y aquí tengo entidades o cosas del mundo real, las fueron convertidas a su versión numérica. Entonces aquí tengo, esto de acá sería, por ejemplo, cliente. Cliente. Y el valor uno sería, no sé, el dinero gastado, y el valor 2 sería, no sé, tiempo tiempo de semanas entre dos compras, por ejemplo. Algunos dos valores cualquiera. Y si tenemos estos datos, entonces vean, eso pasó porque alguien definió que esos eran los buenos atributos, ¿no? Para representar un cliente. Un cliente se puede sacar muchas formas de ver y muchos indicadores, pero un experto dijo, estos dos son los que representan a un cliente. Un cliente van a ser estos dos datos. ¿Ya? Y entonces va a ver todos nuestros clientes y aparece una nube de puntos, ¿cierto? Aquí está en el eje X y el eje Y. ¿Ya? Y aquí lo que uno hace es que uno busca grupos. ¿Ya? Y eso es lo que van a tener que hacer, buscar grupos. Entonces aparece ese grupo, entonces uno diría, acá hay cuatro grupos, acá hay dos grupos, o acá hay cinco, hay nueve grupos. ¿Ya? Y aquí pregunta para ustedes, ¿cómo puedo saber por cuál decidirme? En estos datos que estamos viendo acá. ¿Hay, hay dos, hay cuatro o hay nueve grupos? ¿Cuál es correcto? ¿O cómo uno podría discriminarlo? ¿Alguien? O sea, ninguno, perdona, ninguno es correcto o incorrecto solo mirando el grafo, pues tendría que Ah, evaluar como con un poco el ojo en la necesidad de negocio que yo esperaría encontrar y contrastarlo con eso. ya dijiste algo que no es pollo. ¿Por qué? Porque o todo parecería, de hecho lo que esperaría, lo que respondía siempre un alumno, dice,
uno puede saber, pero está súper tentado. Pero la otra, en general, un alumno más técnico va a decir, va a depender del error global, que tiene que ver, por ejemplo, este clustering de 4, si vamos a ver al centro, tiene un error promedio. ¿Qué tan disperso con respecto hasta su centro? Eso se llama el error cuadrático, por ejemplo. Y este acá tiene otro error, que el error es este del centro acá, es que están dispersos están del centro. Y eso es un indicador que en este caso va a ser más grande y el chico va a tener menos. ¿Ya? Y claro, dice, pero claro, obviamente con más clúster va a disminuir el error. Efectivamente. Entonces, claro, no sirve mucho que lo único que va a decir es que mientras más clúster mejor. ¿Ya? Bueno, pero hay otros indicadores que tratan de contrarrestar esto y un indicador típico se llama el de siluete, o ¿cómo se escribe? Con una H entre medio. No sé, silueta. No, no, bueno. El coeficiente de silueta que trata de hacer eso, pero son indicadores súper numéricos y claro, tratan de ver qué tan bien hechos están los clústeres, pero bueno, depende para qué uno va a usar el clúster. Si el clúster a veces uno lo hace como para agruparlo, para después calcular un representante, como para reducir información. Uno para calcular un representante y ahora tengo, si acá hay 9 grupos, en realidad después me convierto en 9 datos solamente y paso a otra etapa después. ¿Ya? A veces se hace para eso el clustering, como para reducir y sacar representantes. Eh, y claro, en ese caso, este coeficiente de silueta sonaría bien, o el de error cuadrático. Eh, pero en el caso de lo que yo le estoy explicando en el taller, que es un caso también súper común, el de hacerlo como parte de data mining de exploración, ahí estos indicadores no tienen sentido. No tiene sentido hacer esto porque lo que tiene sentido es lo que aquí dijo Farid, me parece, que dijo que el mejor clúster depende de cómo se interpreta para el negocio. Entonces esto tiene que ver con la interpretación. Y esta es la evaluación. Entonces la evaluación tiene que ver con interpretación. Entonces vean, esta evaluación tiene que ver con interpretación, eh, que es cuando uno los va a usar para, como ciencia de datos. Una parte más de ciencia de datos típica es hacer esto. En cambio, hay otro que uno usa el clustering para, como parte de un algoritmo más grande, como una etapa, y ahí se puede evaluar mediante un coeficiente silueta eh, directo, o sea, de cuánto error de aproximación hay. ¿Ya? Espero que vean que esos dos, y claro, al menos para el taller, cuando hagan la evaluación, muestren los dos, el de Silhouette está súper bien, es súper fácil de calcular y va a decir, mira, este clúster funciona, se ve que está mejor que este otro, pero en la práctica lo que sirve cuando uno hace ciencia de datos es interpretar. ¿Ya? Y el tema es cómo vamos a interpretarlo. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, aquí tengo el repaso del algoritmo de clustering. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un clúster? Un clúster tiene que cumplir dos cosas. Un clúster, ¿por qué uno dice que un clúster es bueno? Es porque un clúster bueno agrupa cosas parecidas y separa cosas que no son parecidas. ¿Ya? Eso es necesario que sepan. Son dos criterios que se contraponen para lograr un óptimo. ¿Ya? Si uno dice solamente uno, entonces ese criterio se maximiza. Si uno dice los vectores de un mismo grupo se parecen, y solamente uno dice eso, uno va a terminar con un único clúster grande. ¿Ya? Sería el óptimo ahí. Porque está agrupando todo. ¿Ya? Y agrupa lo que se parece. ¿Ya? Por supuesto, porque está agrupando todo. Pero dice, no, que quiero que separe los que no se parecen. Ah, ok, entonces ahí eso tiende a separar los grupos. Y si uno pone solamente el criterio que separar, entonces van a quedar puros clústeres únicos, ¿ya? De un dato, y quedan todos separados, queda súper bien. ¿Ya? Pero no, entonces uno quiere los dos criterios para que ahí haya un óptimo intermedio. ¿Ya? Pero que vean eso, porque a veces cuando uno está definiendo clúster, uno tiene que entender que son estos dos criterios que luchan por agrupar y por separar, para lograr un balance. ¿Ven? Ok. Y bueno, los clústeres en general, claro, vean, aquí los clústeres, aquí hay ejemplos que son súper difíciles. Un clúster, la definición es ambigua. Son grupos. ¿Ya? ¿Y cómo los agrupo? Por ejemplo, acá me dice, no, es un único gran grupo.
pero aquí hay como una más densidad, entonces uno podría decir que hay como tres, más o menos. Más o menos. Entonces igual es como medio subjetivo, pero podría ser que hay más densidad aquí y lo otro es como ruido. Acá, o podría ser, a veces pasa con los datos, esto es un único grupo, súper, aquí, claro, depende del zoom que uno le haga, porque aquí hay, no sé, hay 1 millón de datos, 1 millón de datos, y el otro son, no sé, 100 datos. Entonces, claro, mira, acá hay grupos, pero este dato de 1 millón de datos es tan grande que la verdad es que esto de acá, todo estos ruidos, y hay que entrar a ver aquí qué es lo importante. ¿Ya? Bueno, entonces, esto de las densidades también es un tema con los clusters. Y aquí está mostrando cluster con subclusters. A ver, podría pasar eso. O temas como estos, que son como clusters no circulares, sino que son como patrones visuales de este estilo. ¿Ya? Bueno, son distintas definiciones de clusters. ¿Ya? Estos son los que aparecen como de ejemplo, pero en la práctica les puedo decir que lo que sucede en general en datos reales es que uno va a buscar clusters y no hay clusters. ¿Ya? Y uno tiene que lograr hacer que aparezcan, yo diría que se parece más a este caso, el dato real. El dato real de que como que hay como un ruido uniforme en todas partes y entre medio hay unas densidades un poco mayores. ¿Ya? Y la meta, y es muy difícil lograr diferenciar acá, hay tres clusters, no porque hay un continuo de casos. ¿Ya? Y en realidad los clusters son bien suaves y nunca son duros. ¿Ya? Solamente en las slides, cuando están haciendo clustering, aparecen los clusters bien definidos. ¿Ya? Datos reales siempre son súper difíciles de ver, ¿ya? Porque son como bien, bien continuos. Hay como un ruido uniforme que combina todos los datos, que mezcla todo. ¿Ya? Eh, Cuando hay un cluster, bueno, aquí hicieron la matriz de datos. Bueno, aquí les muestro. Siendo más prácticos, lo que hace un clustering es que aquí tengo los datos, ¿cierto? Ahí están las filas, que son las entidades, los datos mismos, ¿cierto? Los clientes, no sé, las órdenes de compra, dice el otro, y que sean en un grupo. Y aquí están las columnas, los distintos atributos, ¿ya? Y el dataset es hasta aquí, ¿ya? Y nosotros vamos a inventar, el objetivo del cluster es como agregar una nueva columna, y esa columna va a ser el ID del cluster. ¿Ya? Vamos a inventar esta de acá. ¿Ya? Entonces, esta es como la consecuencia. El output del algoritmo clustering es esta columna. Y aquí dice, este 2 por este 2 es parecido, y este 4 con el 4 de por acá y por el de acá. Y ahí van a ir apareciendo los grupos. Entonces, es como que uno inventa una columna, ¿ya? Que es como la etiqueta, ¿ya? Pero inventada. ¿Ya? ¿Y cómo se crea esto? Forzosamente, en un clustering, uno toma esto, uno compara esta fila completa con la fila siguiente, digamos, con todas las filas, digamos, con esta misma. Y estas dos se comparan y se ve que tan parecido o no. Y esto es una distancia. Entonces aquí uno calcula una distancia de un vector con otro vector. Entonces, ven, es distancia entre vectores. Usualmente, si no hacen nada, lo más probable es que estén tomando distancia euclidiana, entre estos. Entonces, entre este y este va a comparar estos dos y va a calcular ese, lo va a comparar con ese, lo resta, le va al cuadrado, va a sumar y va a calcular distancia euclidiana. Entonces, vean esto, ¿por qué? Porque es un tema que si es que los números los ponemos así tal cual como están, y acá hay unos números que se mueven en el orden de 200, la distancia euclidiana, este número que se mueve entre 2, o aquí entre 0,2 y 1,2, es totalmente irrelevante esa diferencia de 1 con respecto a una diferencia de otros órdenes de magnitud. ¿Ya? Entonces, ojo comúnmente, cuando uno hace clustering, necesita que funcione una distancia euclidiana en la fila completa. Por tanto, los datos tienen que ser comparables entre sí. Usualmente uno hace una especie de normalización. ¿Ya? Si uno no hace normalización, finalmente el clúster no va a funcionar o va a encontrar, una columna va a dominar las comparaciones. ¿Ya? ¿Ya? Ojo, no así en un clasificador. En un clasificador es otra cosa y ahí
ahí depende del clasificador, va a ir tomando, va a ir discriminando las clases según cada columna y a veces es buena idea, ¿no? La normalización, en el caso de un clasificador. En el caso de un clustering, la normalización es como que tiene que ser, si no, no hay por dónde hacer que esto funcione, ¿ya? ¿Por qué? Porque calcula distancia entre las filas, ¿ya? Y otra cosa como consecuencia de esto es que eh, si que aquí tengo, por ejemplo, acá hay 8, no, digamos, hay 10 atributos, la distancia euclidiana, si una distancia euclidiana toma muchos atributos, uno logra que todos los datos se igualen y esto vaya a como una distancia promedio, ¿ya? Si uno, si uno hace clustering de muchos atributos, van a quedar todos uniformemente distribuidos. No van a haber clusters. Es súper importante que ustedes tomen pocos atributos en el cluster. ¿Ya? Se lo digo ahí como de experiencia de los proyectos que hay. Si uno le pone muchos datos, está difícil. Está difícil que aparezca un cluster. Entonces uno tiene que ir tomando y además, si que ustedes ponen muchos datos correlacionados, están magnificando el impacto de esto en el clúster. Realmente están rompiendo la normalización, ¿ya? Porque si están muy correlacionados entre sí, entonces está haciendo que este atributo, que uno ve tres aspectos, pero del mismo comportamiento, se multiplica por tres, ¿ya? En la distancia final. O pese tres veces comparado con otro comportamiento que va a estar una vez, ¿ya? Para evitar eso, entonces en el clúster, por favor, mm, ingresen datos que no están correlacionados entre sí y van a atributos distintos. Entonces, si va a ser el, no sé, el ingreso promedio, entonces el ingreso, no pongan el ingreso promedio y el ingreso del año pasado, el ingreso de hace 6 meses, el ingreso de hace un mes. ¿Por qué? Porque están todos muy correlacionados y va a hacer que el clase finalmente mire ese valor pese más en la distancia. ¿Ya? ¿Se entiende? Es un tip que necesito que vean. Entonces, normalizar y no poner columnas correlacionadas. Ya, pongan alguna. Y aparte tiene otra ventaja, otro beneficio en no poner columnas correlacionadas, porque después de esto, eh, bueno, cuando el algoritmo termine y el output va a ser estos los grupos, finalmente hay que empezar a interpretar y decir, el grupo 2 a ver, ¿en qué se parece? Y uno tiene que ir mirando acá en qué se parecen los grupos 2. Si tengo 100 atributos, la interpretación es imposible. ¿Ya? Como ustedes tienen que interpretarlo, tienen que poner un número razonable menor, ojalá bajo de columnas, porque si no, uno mismo no tiene después forma de entender qué es lo que está agrupando. En cambio, si le paso 3, 4, 5 nomás, después uno mira y tiene posibilidad de mirar y entender cuál es el patrón y ponerle un nombre al clúster. ¿Ya? Entonces ahí ese es otro tipo. Entonces, la normalización, no datos correlacionados y ojalá pocos atributos. Entonces, ¿pero qué atributos? Pongan los atributos, los pocos atributos que van a escoger, pongan los que ustedes crean que tienen sentido. Por eso es importante la exploración que presentaban hoy día y que van a presentar en el otro grupo el miércoles. Esa exploración es la que después uno le permite decidir qué grupos, o sea, qué atributos poner o considerar para el clúster. ¿Ok? Bien. Ya, entonces, esto es con respecto al algoritmo. Ah, bueno, de los algoritmos, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Pregunta? Ya, con respecto a los algoritmos, tengo que mencionar, o sea, hay un algoritmo de clustering que es el más famoso, ¿ya? Que el K-means, se llama, ¿cierto? K mediana sería, ¿ya? Y que lo que dice es un algoritmo el algoritmo clustering es súper corto y, bueno, lo tienen que haber visto. Uno escoge unos centroides al azar y luego uno particiona los datos según esos centroides y van a quedar, si tengo cada centroides, van a quedar cada grupos, forzosamente, cada grupos, cada uno asociándose a su más cercano, como que divido el espacio en K, y luego boto esos centroides que usé como semilla, y ahora cada grupo promedia sus valores y genera cuál es su centroide. Idealmente, ojalá que ese centroide calculado de los datos sea el mismo que originó el centroide, que las semillas. ¿Ya? Pero si es que no lo es, usualmente no lo es al principio, uno tiene unos nuevos centroides. Y eso fue una iteración, y hay que volver a iterar. ¿Ya? Y ahora, como tengo una nueva semilla, borro los clústeres que tenía y con las nuevas semillas veo de nuevo cómo se dividen
y calculo ahora el promedio de las nuevas divisiones, a ver si es que se van a hacer las semillas. ¿Ya? Y eso va a hacer que vaya esto convergiendo. ¿Ya? Finaliza cuando no terminan, cuando ya no se mueven más los centroides. ¿Ya? Y eso lo tienen que haber visto, tú me lo sabías de una slide como para comentárselo, porque lo que van a tener que usar este CAMINS es lo más típico que se usa. El principal argumento de por qué usarlo es porque es eficiente. ¿Ya? Eh, si es que uno tiene 1 millón de elementos, un algoritmo con CAMINS funciona. Ya, depende de cuántos centroides, eso hace que mientras más centroides, más lento. Eh, pero puede procesar millones de vectores. ¿Ya? Pero por otra parte tiene algunos inconvenientes. El inconveniente más grande por lejos, que es como está en su nombre, entonces como que está difícil de sacárselo ahora. El inconveniente más grande es el K. ¿Ya? Hay que definir el K. Y es súper raro porque uno dice, quiero ver cuántos clusters hay, ok, dime cuántos son. Digo, pero es que quiero saber cuántos son. Y el algoritmo uno le pide, uno tiene que jugarse con un número. ¿Ya? Bueno, eso es el algoritmo, pero si que uno supiera el K, esta cosa funciona, converge y encuentra resultados. Entonces, como está aquí, parte con una semilla y esto va a ir iterando y va a converger a un resultado, hasta el paso final que ya no se mueve. Y ahí aparecen los tres grupos. ¿Ya? Otro inconveniente aparece acá, que si parto con estas semillas que están aquí, si parto con estas semillas, y esto va a ir iterando, esto va a ir moviéndose y va a converger a, a, a esos grupos. O sea, y ahí convertir. Y es un problema de este algoritmo porque depende mucho de las semillas. Entonces digo, quiero 3 semillas, pero dependiendo de cuáles tres específicamente son, es el resultado final. Entonces, si puedo varias veces, voy a tener resultados distintos. Ya, es otro problema. Ya, ya, a ver, ¿cómo lidiar con esos problemas? Porque los van a tener que ver. A ver, eh, bueno, yo le dije, es eficiente, factible de usar con muchos vectores. ¿Ya? Y bueno, otra ventaja que tiene es que si es que esto es muy lento, uno lo corta antes. Por ejemplo, aquí cuando esto va convergiendo, y digo, ya aquí ya lo corto, ya, y termino antes, un aburro. Los grupos que quedan es una aproximación del final. ¿Ya? Entonces uno puede hacer detenciones previas, tempranas, se llama un early stop. ¿Ya? Buen paralelismo, fácil de implementar, entonces distintos algoritmos, algunos usan hasta GPU y van. La eficiencia es como el mayor argumento, pero veamos la parte más difícil. ¿Ya? Hay que especificar el número de clústeres. ¿Cómo ustedes lo lideran? Esto es un repaso de la materia. ¿Cómo definir el K? Si el K es lo que uno busca, pero aquí uno tiene que definir. ¿Cuál es el criterio? O sea, no hay criterio, pero hay algunos como, eh, o sea, criterios, sí, como ideas y como tips de cómo poder definir K. A ver, dígame algunos, los que fueron a esa clase. ¿No? ¿No? Ya. Eh, hay un K acá que uno va a ir probando con distintos K, y cada K genera un error cuadrático medio, el SC, un error cuadrático medio que es el error de aproximación de cada dato a su centroide. ¿Ya? Y no es de extrañar que esto va a ir decreciendo, ¿ya? Porque mientras más clúster, más centroides hay menos error de aproximaciones de cada dato con respecto a su centroide. Cada dato está más cerca de algún centroide. Pero van a ir saliendo cosas así, así o así como, ¿recuerdan? Díganme, ¿cuál es el criterio? Aquí. Aquí el error cuadrático va a ir decreciendo, pero su curva de decrecimiento es como así. Le va a dar una curva así. Efectivamente. Entonces el método del codo, como dice Claudio, es que esto va como decreciendo y de repente decrece súper rápido. Bueno, supongamos que acá el más casi. ¿No? Y esto aquí va a ir decreciendo
súper rápido y de repente va a ir decreciendo súper lento. De ahí me dice, ajá, como por aquí, como por aquí, no como por aquí. ¿Ya? Donde ya se ve que ya no se están separando mucho los datos. ¿Por qué? Porque al principio decrece muy rápido porque efectivamente los centroides van apareciendo en los centroides de los datos, pero cuando le pongo un K muy grande, esencialmente los centroides los estoy subseparando. Entonces los datos ya estaban cerca, entonces ya ahora ya no, el ahorro, el error no va a bajar mucho porque los datos ya estaban cerca entre sí. Esencialmente estoy subdividiendo clusters. Entonces ahí es donde aparece el método del codo. ¿Ok? Ya, lamentablemente, ya esto de slide del curso, lamentablemente, les voy a decir lo que va a pasar con los datos de ustedes. Va a aparecer una curva como así. A ver si me sale. Ahí. Oh, escucha, justo no había salido. Ya le va a aparecer como una curva así. Y dice, ok, el codo. ¿Y dónde está el codo? No hay codo. Ya, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? ¿Qué es lo más común? ¿Qué pasa? Lo que hay que hacer es que efectivamente, pues no dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como, le digo, como ustedes queremos clúster para ver qué es lo que está pasando, ustedes, y hay que interpretarlos, en general, uno quiere un número, no sé, entre 3 y 7. Prueben con un número entre 3 y 7. Porque dice, no, porque podrían ser 20 clústeres. Ya, ok, pero es que hay que interpretarlo, y entonces tendréis que tener 20 tipos de clientes. Está difícil. Entonces, en general, como parte de un análisis, es tener un par de grupos solamente. Entonces, uno puede decir, claro, dos grupos, tres grupos, tiene que ser un número como por ahí. Entonces, claro, el codo funciona, pero puede funcionar si va a dar un número como por ahí, siempre entre 3 y 7. Si da 15 está raro porque 15 grupos y tratar de evaluar 15 grupos, ver los 15 casos, a ver en qué se parecen o no, está difícil. Entonces, vean en la práctica, eso del codo es como una forma un poco, esconde finalmente lo subjetivo que es decidirlo, porque en la práctica uno obra entre 2 y 7 7 es como grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pues cada grupo hay que evaluar. ¿Ya? Bien, ya, espero que hayan visto el truco sucio que te estoy diciendo. Finalmente el codo es como un criterio, pero en la práctica lo que vale es la interpretación, y si son dos, tres, cuatro, ustedes vean, interpreten, ahí ven qué es lo que hacen. Algo que eso sí funciona, es que, claro, entonces les dije, vean entre 2 y 7, ¿ya? Y claro, entonces un número como 5 está bien, y ahí vean los grupos. En general, cuando y no aparecen, y uno trata de verlos, pero en realidad están todos mezclados, a veces lo que pasa en los datos es que pasa esto de que es como un uniforme. Cuando hay ruido uniforme, y los datos están así, ahí aparece esta curva que como sin codo, porque esencialmente los datos están uniformemente distribuidos, y uno dice, quiero tres clústeres, entonces lo parte como en tres. ¿Ya? Quiero cuatro, lo parte en cuatro, quiero cinco, y esencialmente es como un queque grande, todo unido, que uno lo va cortando en trozos. Entonces, ¿cuántos clústeres quiere? Esencialmente es un continuo que se va particionando, pero eso no son clústeres. Ya no cumple la definición esto de que se parezcan entre sí y que no se parezcan al resto. En realidad es un gran queque que se está partiendo en trozos más grandes. Ya, eso cuando no hay clústeres. Y cada uno puede forzar a encontrar clústeres, pero uno los ve y después no le convence que sea eh, una buena separación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que les doy como dato? A veces cuando uno está luchando por encontrar clústeres, es que, claro, ponen con un número más grande, pero no porque en la práctica uno dice que hay 9 clientes, 9 tipos de clientes, y que la práctica no es tan así. Ok, es como un continuo, pero de repente aparecen unos casos por aquí. Dentro de este continuo hay algunos casos pero son menores. No es que todo, ¿no es cierto? Es bien iluso pensar que todos los clientes caen en un único tipo. Si en realidad es como esto eh, los prejuicios, esto de la raza, ¿ya? ¿Cierto? Como que están de las personas, ¿cierto? Que es como mentira, ¿cierto? Pero me dicen, no, está la raza de esto, la raza de personas, pero en realidad la práctica es un continuo
no es claro cuál es la separación entre uno y otro. ¿Ya? Entonces, para encontrar grupos bien claramente definidos, a veces es mejor crear bastantes grupos, o por ejemplo, digamos 10, con la esperanza de que entre esos 10 haya uno o dos que sean claramente un grupo. Y los otros 3, 4, 5 hasta el 10 están todos mezclados, no sé qué es. Pero por lo menos encontré un par de grupos que sí se separan. ¿Ya? Ya, entonces eso les daría así como plan B. ¿Ya? Si es que no encuentran, definan un grupo grande de clusters y luego traten de descubrir entre ellos, seguro que no todo va a ser un tipo especial, pero sí podrían descubrir alguno en particular que es interesante. Y eso ya es útil para ciencia de datos. ¿Por qué? Porque encontré, hoy hay un tipo que no es muy grande, pero que eh, se diferencia de los demás y se parecen entre sí. ¿Ya? ¿Ok? Ya, ese es otro tipo. Ya, bueno, ¿cómo hacer esto del óptimo local? Eh, no, para terminar esto del clúster, a veces cuando una regla aún más simple dice tome raíz de n, es decir, si tengo, claro, pero a veces para ciencia de datos no funciona, eso son para los otros algoritmos. Si tengo 1 millón de datos, calcule 1000 centros. Ya, eso es raíz de n, raíz cuadrada. Claro, pero no funciona ese criterio para esto. Cuando termina un óptimo local, que es esto de que converge a otros resultados, ¿cómo evitar eso? Hay que hacer varios experimentos, usualmente. A veces hay algoritmos de inicialización no tomar al azar, sino que hay algunos criterios ahí. O cluster incremental también es súper útil, esto que en vez de, si tengo que clusterizar 1 millón de elementos, en realidad clusterizo 1000, y luego esos 1000, el resultado del clúster de 1000 es el input para hacer un clúster sobre 10.000. ¿Ya? Y luego sobre 10.000, como que continúa, y eso converge, y ahora ese output del clúster es el input para el de 100.000 y luego de 100.000 sobre 1 millón. ¿Ya? Y eso hace que los resultados sean súper estables. ¿Ya? Eh, Claro, y son clústeres circulares, lo que uno busca con K-means. No es robusto, los outliers son un problema porque pesan en las distancias. Y bueno, eh, eso con respecto a K-means, que lo van a tener que probar. Hay otros algoritmos que son súper buenos para clustering, ojalá los puedan probar. Eh, pero todos se basan en esto que les estoy mostrando acá, que se llama la matriz de distancias. ¿Qué es la matriz de distancias? Es una matriz donde aquí está el objeto 1 hasta el objeto n, o sea, la fila. La fila 1 hasta la fila n, distancia contra la fila 1 a la fila n. ¿Ya? Y aquí está, claro, aquí se ve que esto como negro es porque la distancia es cero, porque obviamente una fila con sí misma está a distancia cero, ya, es la misma. Pero aquí uno puede ir comparando y van a ir apareciendo filas que se parecen. ¿Ya? Y qué es lo que hace un algoritmo de clustering, necesita, esto es el input. ¿Ya? Este es el input. ¿Ya? Uno parte el algoritmo comparándolo todos contra todos. ¿Ya? Eso ya hace que esto no pueda ser para datasets muy grandes. Si tengo 1 millón de elementos, una matriz de 1 millón por 1 millón no va a funcionar. ¿Cierto? Una matriz de 1 millón, si fuera un byte, supongamos que ocupa el dato, un byte, 1 millón sería un megabyte. 1 megabyte por 1 megabyte, un gigabyte, un terabyte. ¿Ya? Sería, y claro, y esto es más que un byte, así que esto para hacer varios terabytes de memoria, de tener ni siquiera en memoria, así que esto no funciona con 1 millón de elementos. En general, el límite es algo así como unos pocos miles. ¿Ya? Y ahí ya estamos entonces, no sé, unos 10.000 por 10.000 ya da un número como razonable. Como 10.000 por 10.000 va a dar 100 millones. Una matriz con 100 millones de números. ¿Ya? Y claro, eso ya ocupa 100 millones de números, como si fuera un byte, 100 megas, pero ocupa varios bytes, así que va a ser algunos gigas de memoria. ¿Ya? Así que 10.000 un número grande para estos algoritmos. Y por otra parte, sí que, y este es el input, es decir, uno crea esta matriz para después empezar a correr. ¿Qué hace el algoritmo? Bueno, esencialmente lo que va haciendo es que va intercambiando
las filas las va a ir agrupando. Entonces, por ejemplo, este valor de aquí, esta fila de acá, se ve que se parece a la fila 2. Entonces, esta fila la va a poner aquí como 3 y esta la va a poner acá. Y va a ir tratando de buscar, cosa que este valor de aquí quede acá. ¿Ya? Y esencialmente lo que hace es que va a ir intercambiando fila por columnas para tratar de buscar crear estas especies de cuadrados. ¿Ya? Y esos cuadrados son realmente los clusters. Son grupos de filas que tienen distancias cercanas a cero entre sí. Y más interesante, de hecho la evaluación es súper útil, súper buena, porque aquí uno puede ir viendo, por ejemplo, si uno dice, esto, okay, acá hay tres clusters. A lo veces cuando veo que rojo sobre rojo, no sé. Tú ves que acá hay tres clusters, este va a ser un cluster. Y este. Entonces, este es el cluster, entonces, esencialmente, este es el cluster uno, acá está el cluster 2, acá está el cluster 3. Y aquí está el cluster 1, cluster 2, cluster 3. Y van a aparecer esas zonas. ¿Ya? Pero aquí uno va viendo las filas, que son los datos dentro de cada cluster. Claramente cluster 3 con cluster 3, los datos de ahí debieran de parecerse entre sí. ¿Ya? Pero más interesante, aquí estas zonas entre cluster no se parecen. Y eso está diciendo okay, que los clusters están separados. Pero aquí esta zona de acá dice, en realidad el cluster 3 con el cluster 1 se parecen un poco. ¿Ya? Entonces, esto es súper útil para la evaluación ya de un algoritmo de cluster. Ya un jerárquico es súper bueno. Pero, vean, para poder hacer esto, para poder ponerlo en la pantalla siquiera, esto no puede ser más de 1000 píxeles por 1000 píxeles, si no, no cabe en la pantalla. Entonces, claro, tendría que tener menos de 1000 datos para poder hacer una matriz de evaluar un clustering según su matriz de distancia. Cuando se puede, es súper útil. Háganlo si que tienen menos de 1000 datos, ya, o 10.000 datos. Si tienen más que eso, ni pican. Ya. Entonces, esto se llama algoritmos jerárquicos, aglomerativos. Bueno, hay dos tipos, los que van juntando filas o los que parten de un grupo y la van separando. ¿Ya? Bueno, son dos formas de ver lo mismo. Y claro, después uno crea esta especie de dendrogramas, se llaman, donde se van agrupando las filas parecidas. Y lo bonito que tiene es que esto ya cuando termina el algoritmo, uno dice quiero dos, o quiero cuatro clústeres, o cinco clústeres, dependiendo del umbral de separación máximo. Y ahí van a ir apareciendo los clústeres. Es como que resuelve todo el problema de agrupación y después cambiarse de número de clústeres, y no es recalcular nada, ya lo calculó todo. Es solamente ver dónde corto esto. Ya, súper bueno, pero para pocos datos. Ya, ahí depende del proyecto. Si ustedes quieren estar clusterizando, por ejemplo, en comunas, 300 comunas en Chile, súper bueno hacer esto. Pero como el grupo que estaba clusterizando órdenes de compra, no, ya, ni lo intento. Ya. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Los algoritmos basados en densidades tienen que ver, hay que definir dos parámetros súper difíciles de definir. La distancia mínima de separación y la cantidad de valores mínimos para crear un clúster. Ya estos dos parámetros son tan difíciles de ajustar que así que el algoritmo sea inusable. Ya debe scanning, no lo practiquen, no lo prueben. Porque hay que definir estos umbrales con unos datos como de valor de distancia. Eh, Hay otro algoritmo que se los dejo ahí para que lo prueben, a ver si es que pueden, se llama el HDBSCAN, que cambia estos parámetros y este sí ya unos parámetros de vecino más cercano. Y eso ya tiene más sentido. He visto algunos no han usado y funcionaba bien. El HDBSCAN, el DBSCAN no funciona. El DBSCAN funciona aquí en la slide en 2D para el ejemplo. Y, claro, y ahí encuentra ese clúster con este otro clúster. Algo que tiene bonitos así del DBSCAN y el HDBSCAN es que a diferencia de los otros clústeres, que todos los datos pertenecen a un clúster, en estos algoritmos basados en densidades podrían haber datos que no pertenecen a ningún clúster. Ya, eso es más realista. En general, no todos los datos, si uno dice quiero clúster de clientes, no todos los clientes tienen que ser etiquetados exactamente en un grupo. Si uno hace eso, van a quedar muchos grupos. Eh, entonces permite tener el concepto de datos no asignados a ningún clúster.
Ya, eso es buena idea. Eh, Les recomiendo el HDBSK si quieren probar. Eh, Finalmente, la evaluación que van a tener que hacer ustedes es que, recuerden que, bueno, ya, esto ya es lo que les dije, hay indicadores numéricos, coeficiente silueta, ahí está el H, silueta, o el error cuadrático medio, este es el sum of the squared errors, eh, pero lo que van a tener que hacer es hacerlo visualmente. ¿Cómo se hace eso? Es costoso, subjetivo, pero esa es la única alternativa. ¿Ya? Bueno, recuerden aquí vamos a tener una matriz de datos, atributo atributo 1 a atributo n, y aquí aparece un atributo más que le vamos a llamar m, que es el ID del clase. Y eso se que ordena según esa columna, los datos van a quedar separados en grupos. Entonces van a decir todos los que son grupo 1, todas estas filas de acá, las vamos a poner de color verde. ¿Ya? Y las filas 2 van a ser amarillas, y 3 y 4. Y luego van a ver los mismos gráficos que hicimos de exploración, pero separándolo por colores. Y ahí van a tener que ver efectivamente con qué atributos se separan los clases. Como, a ver, lo que yo espero para que ustedes hagan para el taller cuando definen un clúster es que le pongan un nombre. Nombrar cada clúster. Entonces, el clúster 1 es el clúster de los que, supongamos que esto es dinero y esto es edad. Entonces, el clúster 1 son los clientes que gastan poco dinero, pero que tienen mucha edad. Así que me refiere como que es esto ahí. Y claro, se parece un poco al clúster 2, que son estos clientes que tienen poco dinero y poca edad. ¿Ya? Claro, si uno lo ve con dos atributos, es como, claro, como fome, porque claro, es como particionar el espacio, pero la idea aquí es porque aquí tomé atributo 1, atributo 2, pero hay otros atributos, después uno tiene que ver distintos, por eso es útil esa como scatter plot matrix, para ir viendo estos colores verdes, cómo se van moviendo en los distintos atributos. De ahí uno tiene que finalmente ponerle un nombre del tipo, son mis órdenes de compra que bla, 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 bla. Ese bla, bla, bla es ciencia de datos, porque finalmente todas estas cosas que se ven ahí tienen que lograr capturarlo en un patrón, ¿ya? Interpretarlo, ¿ya? Y interpretarlo. O sea, lo que yo espero que ustedes hagan para el clustering es que busquen cluster y le pongan nombre a los clusters. Quizás no a todos, porque les decía, no, quizás no todos tienen datos, y probablemente el 2 y el 3 sean iguales, pero el 1 y el 4 sí se diferencian. ¿Ya? Ahí parte la interpretación. ¿Ya? Ya, eso es como el objetivo espero que lo tengan claro. El objetivo del clúster es crear los clústeres y ponerles nombres. Nombres con sentido de negocio. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cierto? Porque uno puede poner un nombre así como clusterizar el centroide de cada uno, y eso es. No, hagámoslo como uno se lo explicaría no sé, al gerente de la empresa que está haciendo aquí. Y tratar de decirle con palabras, miren, los clientes tengo unos clientes muy importantes, de hecho, mira, aquí me falta otro dato que es muy importante que pongan el tamaño del cluster. O sea que hay un 10% de los datos son cluster 1, un 20, un 40 son cluster 20 cluster 2, 40 cluster 3, y aquí sería un 30 cluster 4. Diga los tamaños. Entonces, el tamaño más el nombre, eso es lo que uno busca, ¿ya? Con esta tarea. ¿Ya? Y dice la importancia, hoy, entonces ahí uno entiende, hoy mira, mis clientes, un 10% son súper buenos y un 20% vienen de no sé qué, y eso es conocimiento. ¿Ya? Ya, eso es lo que espero que ustedes hagan. Bien. Los gráficos pueden ser estáticos, pero ideal si pueden hacer algo interactivo. Ahí, espero el curso de visualización hayan visto algo de ese tipo. Bueno, si no, no importa. O esta interactividad que les decía yo alguna vez, que pongan un dibujo y luego en la siguiente slide otro atributo y uno ve cómo se mueve. Ah, mira, hay otro dato. Cuando uno ve estas nubes, es un problema porque de repente, claro, aquí también separados, pero de repente unos tapan a los otros. Y es un problema, porque todos estos datos, entonces debajo de esto, claro, un clúster
Y tú dices, oh, está perfecto el clúster, porque están todos los datos aquí, pero uno no está viendo que está súper mezclado con otro clúster, solamente que está tapado, porque cuando genera el gráfico tiene que poner un color después el otro color. Entonces están tapados y no se ve que están mezclados. ¿Ya? Ojo con eso, lo que les recomiendo es que hagan un clúster por color y luego los pongan los uno arriba del otro, así como esto, avanzar la slide y aparece un color y luego devuelven el slide y ponen el otro color. Y ahí pueden ver si es que se montan o no los clusters. ¿Ya? Ese es otro tip. ¿Ya? Eh, bien, eso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, eso es lo que les quería comentar. Aquí tengo con respecto quizás debería aprovechar. Ahora con respecto al clasificador, ya que estamos en esto, esos son los tips para el algoritmo de clasificación. ¿Ya? Y le voy a dar los tips para el algoritmo, estos eran los tips para el algoritmo de clusterización. Ahora les voy a dar los tips para los algoritmos de clasificación. Un algoritmo de clasificación, ya aquí hay que cambiar el switch. Ya, ya, ahora, los datos están etiquetados, ustedes tienen etiquetas, saben los que son tipo 1, tipo 2, tipo 3, y la idea es poder hacer una predicción. ¿Ya? Eh, Me falta, antes de estar a esto, tengo que, tengo que mostrarles estos slides. Cuando uno va a entrar a un clasificador, uno tiene que ajustar hiperparámetros. A ver, no voy a ir a esto. Cuando uno está entrenando algo, eh, uno tiene que, uno entrena y después lo usa. ¿Ya? En general, uno quiere entrenarlo no para, uno entrena un algoritmo, no, uno entrena un modelo, no para etiquetar los mismos datos que uno está entrenando, porque eso no tiene sentido porque ya sé cuál es la etiqueta. ¿Ya? Uno lo hace para etiquetar datos futuros. ¿Ya? Entonces, en algún momento uno entrena, lo paso esto a producción, digamos, lo voy a empezar a usar y luego vienen datos futuros. Y esos datos futuros yo los voy a etiquetar. Ya, ¿por qué les comento esto? Porque en los datos futuros no hay etiqueta real, no se sabe qué es lo que va a pasar ahí. Eh, Esta cosa ya está etiquetando. Entonces, por ejemplo, esto que decía de hacer unas órdenes de compra, un clasificador después, claro, va a etiquetar las órdenes de compra actuales de los datos que tienen etiqueta, pero de nuevo, eso no tiene sentido porque ya sé cuál es la etiqueta. Uno lo hace como para ver cómo predice datos que no tienen etiqueta. Y ahí es donde eh, uno lo hace con datos futuros, pero ¿cómo uno va a saber cómo le va a ir con datos futuros? Ojalá que le vaya bien, ¿ya? Pero son datos que no voy a saber la respuesta correcta. Para evitar eso y evitar esa incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro, es que uno requiere un conjunto de test. ¿Ya? Vean aquí, ojo, que este es el problema típico de clasificar. Se les confunde los tipos de conjuntos. ¿Ya? Entonces, uno entrena y luego, antes de pasar a producción, porque vean, en el gráfico anterior, si es que paso a producción, después estoy con datos futuros sin etiqueta, aquí no sé cómo me va a ir. O lo voy a descubrir en la medida que los usuarios se enojen porque estaba diciendo mal. ¿Ya? Eh, Porque este es el futuro y no sé cuál es la respuesta. Sé que está dando respuesta, pero no sé cuál es la correcta. Tendría que empezar a evaluar cosas aquí en el futuro, es súper caro. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno requiere un conjunto de test que es una fracción de los datos de entrenamiento. Entonces, hay una cosa que son los datos de entrenamiento donde yo ajusto un modelo, pero antes de pasar a producción, tengo un... Bueno, aquí está el paso a producción, estos son datos futuros. Son datos que yo nunca he visto. De ahí el clasificador va a responder. Entonces, para evitar saber lo que va a pasar aquí, yo hago como un paso a test previo, como una práctica, digamos, donde yo le paso un conjunto de datos que sería como el futuro, entre comillas, pero que yo sé la respuesta. ¿Ya? Y en este caso yo sí voy a saber qué porcentaje, cómo le está yendo, qué porcentaje de buenas o malas tiene. ¿Ya? Como estos datos de acá eran datos que nunca he visto, no hay diferencia para el clasificador entre los datos que le pase aquí
los datos de test y los datos de producción. En un clasificador no debiera de haber diferencia entre los datos de test y de producción porque los dos son conjuntos de datos que nunca he visto. ¿Ya? Y por tanto, y eso es lo que uno permite concluir, que el porcentaje que saque en conjunto de test va a ser lo mismo que el porcentaje que saque en datos futuros. Porque el conjunto de test nunca se ha visto al igual que los datos futuros. ¿Ya? ¿Se entiende eso de la metodología? ¿Sí? Ya. Ya. Entonces, ¿cómo ver? Entonces, el conjunto de test se tiene que guardar y esconder. Y esto que le acabo de decir se llama algo que se llama el holdout. Para que esto funcione y cuando yo pase algo a producción sepa lo que va a pasar, necesito un conjunto de test que cumpla la misma función, el mismo comportamiento que los datos futuros, es decir, que nunca se han visto. Por tanto, cuando los tengo, los guardo y los escondo. ¿Ya? No sé qué es lo que hay ahí y solamente los voy a mirar cuando quiera evaluar el resultado final. ¿Ya? Entonces, no puedo, no puedo ir probando distintos. El gran problema aquí se llama los hiperparámetros, que es decir, por ejemplo, ajustar el clasificador, una red neuronal, probarla con 2 capas, 3 capas, 5 capas, cambiar, no sé, cambiar y cada uno más distintos clasificadores o probar con random forest, probando distintos árboles, el número de árboles, por ejemplo, y uno dice, pero ¿con qué clasificador me va mejor? Si ustedes, ya lo voy a poner por otro color, si ustedes entrenan y prueban con distintos hiperparámetros y van probando el test, y digo, con uno saco 50%, con uno saco 20%, 10%, ajá, perdón, 10%, digo, ajá, 50% el mejor, entrego este, ¿ya? Y este lo paso a producción. Pruebe con distintos en el conjunto de test y veo el que saque mayor resultado en el conjunto de test. ¿Ya? Eso, si hacen eso, está mal. No pueden probar el conjunto de test, tomar ninguna decisión de qué es lo que va a pasar, porque si están tomando decisiones sobre el conjunto de test, entonces el conjunto de test ya lo conocen y ya no es un buen indicador de datos desconocidos. ¿Me sigue algo? ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Qué es lo que le dijo su profesor de Machine Learning? ¿Qué es lo que hay que hacer acá? ¿Cómo puedo probar cómo puedo ajustar hiperparámetros? Porque finalmente para ajustar hiperparámetros tengo que probar distintas formas y ver cuál es el que le va mejor, pero le estoy diciendo no prueben en conjunto de test. Sacábamos otro set que no me acuerdo, parece que era validación el nombre. Y iterábamos por época para ir cachando Ya, exactamente. Entonces, cuál era el mejor modelo. ya, justamente, si lo vieron. Ya, pero entonces el punto aquí es que el conjunto de test lo guardan, lo esconden, no puede ser tomado para ninguna decisión, solamente para la evaluación final. Pero como justo hiperparámetros, es parte de los datos de entrenamiento crearse una especie de pre-test. Y eso, como bien decía, se llama conjunto de validación. Entonces uno tiene un conjunto que se llama los de entrenamiento, donde voy a ir probando, me ajusto los modelos y voy a ir probando en validación el que logre el mayor resultado. Aquí en validación voy a ir viendo 50%, 10%, 20%, 80%, distintas cosas. De repente encuentro, digamos 50%. Oh, este logró el mejor resultado. A ver, 50%. Este modelo con no sé qué hiperparámetros. Estoy súper bien. Eso fue entrenando, tomé una decisión porque tenía distintos resultados posibles y escogí el de 50%. Y luego, como respuesta final, este 50%, digo, ok, este lo quiero usar. Antes de usarlo y ver cuánto va a ir en el futuro, lo paso a test a ver cuánto me dice. Ideal si dice 50%. Y si dice 50%, genial, lo voy a pasar en producción, va a sacar 50%. Si dice 40%, yo, muchas veces que sacaba 50, lo saco 40, está bien, y lo paso a producción y sé que va a pasar 40. ¿Ya? Ya, ven ahí que el conjunto de test es como
un seguro antes, como un seguro, una prueba de calidad de que lo que estoy haciendo está bien, ¿ya? Y generaliza a datos desconocidos, ¿ya? Pero eso significa que no puedo decidir nada con respecto a eso, y todas las decisiones las hago, cualquier decisión, cualquier dato que use para decidir es un dato de entrenamiento. Entonces, el conjunto de validación, que es donde yo voy probando distintos parámetros, es parte del conjunto de entrenamiento. El conjunto de entrenamiento se separa en entrenamiento propiamente tal, con lo que uno ajusta los pesos de un modelo, y validación se llama donde voy a ir probando distintos modelos para escoger el que le va mejor. El conjunto de validación es parte del entrenamiento, se usa como parte del entrenamiento, ¿ya? Y entonces esa separación ahí usted puede hacerla como quiera. Y entonces uno dice, pero ¿cuánto? Recuerda aquí, uno dice 80% de entrenamiento, 10% de validación o 20%. Bueno, da lo mismo, hágalo lo que les dé el mejor resultado. Pero al final tiene que pasar a test algo. No pueden pasar muchas cosas al test final. Si no, puede pasar que el test no sea un buen predictor del futuro. Y eso se llamaría tener overfit en el test, que es un problema. ¿Ya? Ya, eso es lo que les tengo que mencionar. Entonces, y aquí viene un concepto de overfit. Overfit significa que hay una gran diferencia entre dos números. O sea, overfit significa que no está generalizando de un valor. ¿Ya? Y acá hay dos tipos de overfit muy, muy distintos. Es el overfit, a ver, perdón, aquí, volviendo a este gráfico. Si hago algo en test y digo, esto no, esto va a sacar 80%, y luego paso a producción y saco 10%, los usuarios se van a enojar, el gerente, alguna cabeza hay que cortar aquí, porque los usuarios vieron un sistema pésimo funcionando. Aun cuando prometía que era muy bien, les fue muy mal. Esto aquí es muy grave, porque está sacando en tiempo de producción resultados muy malos, ¿ya? Pero yo pensaba que le iba a ir bien, y ya, esto acá es un overfit de los datos, que significa que, o sea, a los datos de entrenamiento, porque no generalizó, pero esto es muy mal, ¿ya? Esto no tiene que suceder. Y para evitar esto es que uno tiene que tratar el test un tipo holdout, ¿ya? Overfit en datos de producción, grave, ¿ya? No, alguien va a echar, ¿ya? Digamos, ¿ya? Y para eso es el holdout, ¿ya? Eso es lo que está, le voy a subir estas slides, ¿ya? Y el conjunto de tesis es para evitar esto, ¿ya? Para evitar esto de llevar una sorpresa en producción, ¿ya? Eh, Distinto es cuando uno está ajustando hiperparámetros. Entonces aquí hay un conjunto de validación, y aquí, vean, aquí uno captura otro error, que es como esto se llama, cuando uno va entrenando una red, uno va probando, por supuesto que los datos de entrenamiento cada vez los va aprendiendo, y este es el error, este es el loss. Tiene que haber visto este gráfico cuando entrenan las cosas. Y el loss, la medida que uno va entrenando con datos, va haciendo épocas, ciclos de entrenamiento, el error va disminuyendo porque se va aprendiendo los datos, va sacando el patrón común en los datos de entrenamiento. Y uno va probando en otro conjunto distinto cómo generaliza a otro conjunto. Y ese otro conjunto es el de validación. Y el de validación va a ir mejorando, pero no mejora tanto. Y aquí esta diferencia acá se llama overfit. ¿Por qué? Porque está entrenando muy bien los datos de entrenamiento, pero no está generalizando datos que no ve. Cuando esto se empieza a separar, hay que detener esto, porque ya está haciendo overfit, no está generalizando bien, ¿ya? Este overfit de acá, con datos de validación, es un comportamiento común que uno lo busca para detener o para probar con distintas técnicas y parar el entrenamiento. ¿Ya? Este overfit no es grave, este overfit uno lo busca, ¿ya? Entonces lo quiere diferenciar del otro overfit, y el overfit que es un error grave en producción, ¿ya? Deberían llamarse distintos, porque son cosas, los dos son no generalizar, pero uno es muy grave y esto es normal, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta o comentario? Ya. Hay una cosa que se llama validación cruzada, que se los tengo que comentar aquí, porque a veces los alumnos empiezan con validación cruzada y se empiezan a confundir, ¿ya? Lo que se llama cross validation, ¿ya?
Cross-validation dice cuando no tengo datos, cuando quiero entrenar y hacer esto tomar mi conjunto de validación, si es que tomo el entrenamiento toma un 80% y validación toma un 10%, pero este 10% son muy pocos datos, digamos, son 100 datos. ¿Ya? Eh, Estos 100 datos, hagámoslo más, digamos que son 20 datos. Cuando separé un 10% me quedaron 20 datos como conjunto de validación. Entonces, estos números de acá se ve que son tan poquitos que de repente más menos uno sube o baja un 5% el resultado final. Un error más, un dato que mejore 5% más. Entonces, es como que no generaliza bien esto. ¿Por qué? Porque son muy pocos datos. ¿Ya? Y quizás con 20 datos, quizás no tengo todos los casos que necesito. Eh, entonces, ¿qué es lo que hace uno ahí? Es que ahí uno hace esto de dividirlo en trozos, en folds se llaman esto, y si es que un 10% eran 20 datos, pues, y claro, y entonces tengo 180 datos de entrenamiento. En realidad lo que voy a hacer es que voy a probar con 180 y evalúo sobre 20, y luego entreno sobre el otros 180 y otros 20, y voy rotando los trozos que voy a ir usando como validación. Entonces, cuando voy a hacer validación, no lo hago sobre un conjunto fijo de entrenamiento y validación, sino que voy probando con distintos conjuntos de entrenamiento, distintos conjuntos de validación, como que los voy rotando aquí, y luego calculo el promedio de los resultados en todos ellos, y eso me da un número promedio. Que ese número promedio es mucho más robusto que cuando uno usa un conjunto de validación fijo. ¿Ya? Ver eso, es un conjunto de validación fijo. Y esto tiene sentido cuando tengo pocos datos. Si tengo un conjunto de validación que es de 100.000, no tengo para qué hacer cross-validation, porque 100.000 es como hay de todos los casos un poco. ¿Ya? En cambio, si tengo muy chico el conjunto de validación, es bueno hacer cross-validation que no, para probar sobre más casos. ¿Ya? Bien. Bien. Espero que hayan visto para qué se usa cross-validation. Cuando uno usa cross-validation, no quita que después, cuando tengo un modelo, y aquí aparece un porcentaje que es como un promedio, no quita que después tengo que pasar por el conjunto de test. ¿Ya? El cross-validation no quita el conjunto de test. El conjunto de test es este holdout para avanzar a producción. ¿Ya? Porque el cross-validation es una técnica de validación, entonces parte del entrenamiento. ¿Ya? Ya, me explico. Pero entonces aquí viene la otra pregunta, pero si el conjunto de validación era chico, muy chico, 20 datos, probablemente el conjunto de test también va a ser chico. ¿Ya? Muy chico también, el conjunto de test. Chuta, entonces uno dice, "Oye, pero ¿cómo hacerlo ahí? Porque el holdout se va a hacer difícil de crear si es que tengo muy pocos datos. Pero eso ya no es cross-validation, sería como un cross-testing. ¿Ya? Ya, y eso, el cross-testing, eh, háganlo con mucho cuidado, porque ahí no se están jugando la cabeza, porque lo, lo, lo mejor es hacer un conjunto de test holdout con suficientes datos que representen los datos futuros. Pero si es que ni siquiera tengo eso, claro, habría que hacer cross-validation, pero sobre el test, sería como cross-testing. Y también lo podría usar cross-validation sobre validación, que es lo típico. Y ahí esas dos cosas se llaman, incluso uno puede juntarlo, se llama, ¿dónde está aquí? Es validación anidada. ¿Ya? Se lo dejo como curiosidad solamente, no lo hagan. ¿Ya? Para los conjuntos ustedes hagan, si quieren hacer cross-validation está bien, pero no quita que necesitan un conjunto de test igual. ¿Ya? Y cuando ustedes muestren resultados, muéstrenlos sobre testing. Es el resultado que vale y con el que uno dice esto es lo que va a lograr en el futuro. ¿Ya? Es un conjunto que nunca miran, solamente lo usan para hacer el reporte final. ¿Ya? No pueden tomar varios clasificadores y escoger todos en el test y escoger uno de ahí, porque eso ya entonces ya no es test, eso es validación. ¿Ya? Por último está esta evaluación online, que es la que uno usa cuando pasa algo a producción. ¿Ya? Eso era el último que les quería comentar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No?
Ya, eh, entonces, lo que vamos a ver después en la última clase, y aquí se lo alcanzo a comentar, lo vamos a ver más en detalle, es que cuando uno hace un clasificador, uno entrena un modelo y después uno hace predicciones. Las predicciones tienen un score de confianza. Un clasificador no solo dice cuál es el tipo más probable, sino que da un score de clasificación. Y es con ese score de clasificación uno puede empezar a jugar a no siempre responder algo, sino que a veces decir este es un score 41, cada tipo 3 es lo más probable, pero con 41% es bajo igual. De repente es mejor quedarse en silencio, no responder. ¿Ya? Hay distintos tipos de clasificadores, esto lo vamos a ver después, pero todos se basan en que tengo datos de entrada y junto a mis datos de entrada tengo un atributo extra que es una etiqueta categórica con las clases. Y clasificador consiste en ver cómo, usando todos los datos, predigo esa columna. ¿Ya? Y todos los métodos hacen lo mismo. ¿Ya? Y hay distintos clasificadores y la evaluación, que es la que ya hasta lo vamos a ver en la otra clase, cuando pueda hablar, que va a ser no el otro miércoles, sino que el miércoles siguiente. Ahí vamos a ver en detalle este clasificador y los errores, falso positivo, falso negativo, y más interesante, eh, indicadores de negocio. No solamente me tienen que decir falso positivo, falso negativo, sino que tienen que decir dinero ahorrado, casos encontrados, y esos casos en qué implica el negocio. Más que nada, en general la palabra es impacto. Que está súper bien en la cura, sí, pero entre cura sí e impacto hay a veces una diferencia grande. ¿Ya? Yo espero que ustedes midan sí o precisión y todo, pero también midan el impacto que tienen con el clasificador. Ya eso ya depende del proyecto. Ya, bueno, esto lo vamos a hablar con más detalles en la próxima clase. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿me están escuchando? Por lo menos? Bueno, Profe. sí, ya, gracias. Bien. Bueno, eso. Entonces quedamos hasta acá. A ver, voy a parar la causa.